Saludos amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al primer video del canal. El día de hoy trataremos informaciones generales sobre las operaciones aritméticas. De inmediato arrancamos con el contenido. En términos muy simples se puede interpretar una operación como una cuenta o un cálculo que se hace entre dos números para obtener un resultado. Aquí te muestro un ejemplo de cada una de las operaciones aritméticas que todos conocemos. Todas, sin excepción, implican hacer un cálculo entre dos números. En esta suma, por ejemplo, yo puedo tener infinitos términos. De hecho, puedo colocar infinitos términos. Pero lo que quiero que entiendas es que una operación, en su forma más simple, solo necesita dos números para poder efectuarse. Observa que para cada ejemplo he puesto en negrito los dos términos que participan en la operación. Un dato importante, los números o elementos que participan en una operación se le asigna un nombre dependiendo del tipo de operación, porque precisamente la función que realiza es distinta para cada operación, o dicho de otro modo, afectan la operación de una forma distinta. Ahora bien, para que una operación sea considerada como tal, debe ser capaz de garantizar un resultado, siempre. No importa si el resultado pertenece o no al mismo conjunto, o incluso sea cero. Tomemos como ejemplo el conjunto de los números reales. Cuando nosotros efectuamos una operación, puede pasar que el resultado de la operación me dé un número real, como los ejemplos que te estoy mostrando aquí, pero también puede pasar que el resultado no exista en los números reales, como los ejemplos que te voy a mostrar a continuación. Raíz cuadrada de menos 1 es un problema sin solución en los números reales. Lo mismo pasa con la raíz cuadrada de menos 4. En general pasa lo mismo con todos los números negativos, y es que los números negativos no tienen raíz cuadrada real. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se resuelve un problema de este tipo? Mira, frente a un problema de esta naturaleza, los matemáticos inventaron otro conjunto con otras propiedades distintas a los números reales, que son los números complejos. Con los números complejos sí es posible hallar la raíz cuadrada de cualquier número negativo. Y me voy a detener aquí para no salirme mucho de contexto. Entonces, cuando nosotros efectuamos o planteamos una operación, además de lo que te acabo de decir, también puede pasar, y de hecho pasa, que el resultado no esté definido en ningún conjunto. Quiere decir que cuando yo planteo la operación, cuando intento hacer los cálculos, el resultado no da un número. Por ejemplo, 5 sobre 0 no tiene solución numérica, 0 sobre 0 tampoco tiene solución numérica. Y creo que todos aquí saben que la división entre 0 no está definida. Ahora te voy a dar una razón lógica de por qué la división entre 0 no está definida. Mira, una división se efectúa entre dos números, dividendo y divisor. Como resultado se obtiene un cociente. Dicho de otra forma, hacer una división es hallar un número llamado cociente que al multiplicarlo por el divisor me da como resultado el dividendo. Esta es la definición de una división. Así que esta condición debe cumplirse en toda división. Cuando la división es inexacta, lo único que cambia o que se le agrega es que hay que tomar en cuenta el resto o residuo de la división. Pero no importa, el concepto se mantiene. Ahora bien, basándonos en esa condición que te acabo de explicar, en esa definición de la división, vamos a analizar lo que ocurre con el cero. Cuando analizo lo que pasa con el cero, cuando busco en las matemáticas, me doy cuenta que no existe un número que al multiplicarlo por cero me devuelva otro número distinto de cero. No existe. No hay un número que satisfaga esa condición. Así que se ha optado por decir que la división entre cero no está definida. Mira, se dice que todo número dividido entre cero da infinito, pero infinito no es un número. Y esa es otra historia que la contaremos en otro video. Mira, volviendo a las operaciones aritméticas, también podemos decir que una operación entre dos números siempre da el mismo resultado. Lo que te quiero decir es que, imagínate, tenemos la operación, por ejemplo, 20 menos 15. El resultado de esa operación es 15, independientemente de la naturaleza de los conjuntos que representan esos números. No importa si esos números representan manzana, mango, personas, libros o lo que sea. La operación siempre da el mismo resultado, siempre y cuando los números sean los mismos, claro. Y esto se cumple para todas las operaciones. Es la belleza de las matemáticas.
Algo muy general, pero no menos importante, es que cada operación tiene sus propiedades, y las veremos más adelante cuando estudiemos cada operación por separado. Llegó el momento de hablar de la clasificación de las operaciones aritméticas. En total conocemos 7 operaciones aritméticas que son las que te voy a presentar a continuación. 4 de ellas se les llama operaciones básicas. Hablo de la suma, la resta, multiplicación y división. Se les llama operaciones básicas porque con ellas se desarrolla la base de todas las matemáticas, la estructura de todas las matemáticas. Es más, las estructuras matemáticas más avanzadas se expresan como suma, resta, multiplicación y como división. Incluso la potenciación, radicación y logaritmación se expresan en función de las operaciones básicas. Los logaritmos, por ejemplo, se suman, se restan, se multiplican, se dividen, y lo mismo pasa con las potencias y los radicales. Ahora bien, en términos generales, las 7 operaciones que te acabo de mencionar se agrupan en 2 categorías. Por un lado están las operaciones directas y por otra parte están las operaciones inversas. Del lado izquierdo tenemos aquellas operaciones con las que se calcula un resultado partiendo de unos datos. Ejemplo, la suma, la multiplicación, la potenciación son las 3 operaciones directas. También se les llama operaciones de composición. Al lado derecho tenemos la contraparte de las operaciones directas, que son las operaciones inversas. Con las operaciones inversas se calcula un resultado que representa un dato de la operación directa correspondiente, partiendo de un dato y el total. Aquí en pantalla te muestro un esquema de las operaciones que son inversas entre sí. La resta es inversa a la suma, la división es inversa a la multiplicación y por último está la radicación y la logaritmación, que ambas son inversas a la potenciación. Siguiendo este criterio que te acabo de decir, ahora vamos a analizar cada operación y su inversa para ver cómo se usa el concepto de operación inversa en la práctica. Te anticipo que cada vez que despejas variables, sea en física o en matemáticas, lo único que haces es aplicar operaciones inversas. Cuando te dicen que, por ejemplo, lo que está sumando pasa restando y viceversa, o que lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo, realmente lo que estás haciendo es aplicando operaciones inversas. Vamos a empezar con la suma y la resta, que son las más sencillas. Anteriormente ya te había mencionado que la suma es una operación directa. Bien, recordemos que una suma se efectúa entre dos números que se llaman sumandos. Del cálculo se obtiene un resultado que se les llama suma. Ahora bien, la resta es esa operación que me permite, usando el resultado que se obtuvo de una suma y uno de los sumandos, calcular el otro sumando. Y lo mismo puedo hacer para ambos sumandos. Los puedo calcular los dos. Por eso son inversas. Esto se puede ver claramente en el ejemplo que te estoy mostrando en pantalla. Con la multiplicación y la división vamos a aplicar la misma lógica, la misma temática que usamos con la suma y la resta. Mira, los dos números que se multiplican se llaman coeficientes o factores y el resultado de la operación se llama producto. La multiplicación es la operación directa y sus datos son los coeficientes. Ahora bien, la división es la única operación que me permite calcular perfectamente los coeficientes o factores de la multiplicación. Se puede decir, mira, se puede decir que multiplicar es el camino rápido y directo. En cambio, la división es más lenta porque es por etapas. Ahora mismo te estoy mostrando la analogía que existe entre las dos operaciones, multiplicación y división. ¿Y qué ocurre con la potenciación y la radicación? Primero recordemos que la potenciación se usa para expresar o para simplificar el producto de factores que son iguales. Por ejemplo, si yo tengo un factor, por ejemplo, un factor cualquiera A, que se multiplica por sí mismo n veces, en lugar de escribir ese producto con una enorme cantidad de factores iguales, simplemente se escribe el factor que se repite y las veces que se repite. Por eso se dice que la potenciación es una multiplicación simplificada de factores iguales. Entonces ya sabemos que la potenciación es esto. También sabemos que se utilizan dos factores para calcular el resultado de esa operación, o sea, la potencia. Participa un factor o un elemento llamado base y otro elemento llamado exponente,
Teniendo esto claro, entonces, la radicación es la operación que usa el resultado de la potenciación, o sea, la potencia, y el exponente para calcular el número que multiplicado por la cantidad de veces que dice el exponente, o sea, la base, da como resultado la potencia. Por eso la radicación es la operación inversa a la potenciación. Aquí te muestro una analogía entre las dos operaciones. Sus datos son los mismos, igual que en la suma y la resta, solo que la función es distinta. Entonces, ¿qué ocurre con la potenciación y la logaritmación? Mira, ya definimos la potenciación y también dijimos que es una operación directa. Así que vamos a definir brevemente la logaritmación para ver por qué son operaciones inversas. Mira, en palabras simples yo te puedo definir logaritmación como aquella operación con la que, conociendo un número y el resultado de multiplicar ese número por sí mismo una cantidad desconocida de veces, la logaritmación es esa operación que me permite calcular esa cantidad de veces que debe multiplicarse por sí mismo ese número para obtener ese resultado, o sea, esa potencia. En pocas palabras, calcular un logaritmo es calcular el exponente de una potencia. Es esta la razón por la cual la logaritmación y la potenciación son operaciones inversas. Y aquí te muestro una analogía, la analogía que existe entre las dos operaciones, para que lo visualices más claramente. Observa que la base sigue siendo la misma en ambas operaciones. El exponente pasa a ser logaritmo y la potencia pasa a ser el argumento del logaritmo. Gracias por ver nuestro video, espero haberte ayudado bastante. Más adelante subiremos más videos explicando cada una de estas operaciones por separado y con mucho más detalles. Si te ha gustado el video, no olvides regalarnos un like y compartir con tus amigos. Y si te ha quedado alguna duda, haznos saber en los comentarios. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video sobre la suma.